Yamba Mama 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 Om Mama Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Mama Yamba. Shalom Aleichem. Shalom a todos. Bienvenidos a Eretz Israel. Bienvenida Josefina, cuánto tiempo sin vernos. Todos bien por aquí. Baruch Hashem, no hubo nada demasiado grave, solo un percance de momento, por eso no tuvimos ni tiempo para avisar, pero Baruch Hashem no fue nada y una simple gripe o algo así, una fiebre súbita que enseguida se arregló. Así que gracias a todos por sus buenos deseos y vamos a comenzar la clase de hoy, que hay mucho que hacer. Por supuesto, como siempre, tomando nuestra alcancía, nuestra Kupatze de acá. Buenas noches a todos. Shalom, Meira, Graciela, Oscar, Josefina, César, Rodolfo Calvo, Estela Tías,
Alfonso, Luis Enrique, y se van agregando. Gloria. Baruch Hashem. Ponemos nuestra tzedaká. Hoy queremos dedicar esta clase a nuestro querido amigo Yosef Israel Ben Miriam, Mishpacha Modrikamen, mi familia Modrikamen de Aco. Hubo un pequeño percance y está internado en el hospital, pero Bezrat Hashem, gracias a la ayuda de nuestras plegarias y los médicos y a Kadosh Baruj Hu, lo va a sacar enseguida con mejor salud todavía de la que tenía antes. Ponemos nuestra tzedaká para que haya refuá shlema absoluta ahora para él y para todos los que necesitan refuá, curación completa en este mismo momento. Y como siempre, parece que mi nieto me ha llevado hoy, perdón, voy a salir un segundito de imagen. Se ha llevado un pequeño vaso, la pequeña copita que yo utilizo para hacer nuestros lejaim, que a él le gusta tanto, pero por supuesto no hace lejaim como nosotros. Entonces voy a tomar un vaso que tengo por aquí y vamos a hacer lejaim a la salud de Yosef Israel Ben Miriam, lejaim. Que estemos todos juntos pronto en Eretz Israel. Y acuérdense que estamos preparando el seminario, ya tenemos una fecha, el 26 de abril, lunes 26 de abril, vayan preparándose, tenemos que estar todos aquí en Israel, vamos a estar 10 días juntos, paseando por la tierra sagrada que todos anhelamos. Vamos a estudiar en vivo y en directo y vamos a pasear, vamos a disfrutar de la música, vamos a disfrutar de las clases del Rav Ginsburg también, de gente amiga, discípulos del Rav que van a venir del exterior y de aquí también, que nos van a dar sus experiencias y nos van a enseñar cosas muy interesantes, con todos los gastos pagos, la comida, los transportes, las excursiones, todo absolutamente. Comida, canilla libre y bebida. Vamos a pasar el día del Lag BaOmer en Israel. Todos ustedes saben lo que es Lag BaOmer. Es el 33 de la cuenta del Omer, que cae el 18 de Iyar, que este año es, creo, el 1 de mayo, entonces cae el domingo, entonces va a ser Shabbat y domingo del Lag BaOmer que vamos a pasar aquí, empezando desde el lunes anterior, terminando el miércoles, 10 días, todos juntos en la tierra de Israel, y descansen un mes antes porque aquí van a tener que correr tanto por dentro como por fuera, así que junten energías, junten un poco de dinero también para ir enviando, para reservar y para luego pagar un importe que no es regalado, pero es más bajo que cualquier otro servicio de turismo por las cosas que vamos a ofrecer, conjuntos de música, todo lo que nosotros disfrutamos aquí en Israel día a día va a ser concentrado para ustedes en 10 días en uno de los mejores hoteles, Cayer Le Meadrim, con pileta de natación, con amplios parques, en la costa del Kinneret, del otro lado de la ciudad de Tiberia. Creo que la semana anterior o en la clase anterior de Hasidut
les he pasado el link del hotel donde vamos a estar. La semana que viene vamos a enviar por email a todos nuestros suscriptos la propaganda y el programa que vamos a hacer. Vamos a estar 1 o 2 días en Yerushalayim cuando llegamos, y luego nos vamos a ir a Tiberia, al hotel donde vamos a pasar 6-7 días. Después volvemos a Yerushalayim para despedirnos, y aquí pueden ver en este link que les envío las comodidades del hotel y todos los detalles. Al mismo precio que se paga un hotel, van a venir y van a disfrutar de las clases en vivo e indirecto, algunas sorpresas. Tenemos muchas cosas programadas y otras que queremos programar, así que empiecen a comentar, a hablar con los amigos, para que estemos todos juntos y vengan aquí. Como decíamos, esta clase está dedicada a la salud de Yosef Israel ben Miriam. Entonces, para poder darle todavía más fuerza a nuestro pedido, vamos a decir un salmo que se dice en los casos de que una persona o un pariente, alguien querido, que está distante y no se le puede ayudar directamente, cuando está sufriendo por cualquier causa, en este caso por una pequeña enfermedad. Entonces vamos a decir este Teilim, que muchos de ustedes lo conocen. Aquí está en castellano, después lo dicen en castellano, nosotros lo vamos a decir en hebreo. He puesto aquí la fonética. Entonces todos juntos, ustedes y yo desde aquí, le vamos a enviar este Teilim en forma cuántica, que va a llegar instantáneamente por encima de la velocidad de la luz a cada una de las células de Yosef, y eso va a traer curación inmediata. Bezrat Hashem. ¿Preparados? La menatzeach mizmor le David, yancha Adonai beyom tzara, yesakbech Hashem Elohei Yaakov, yishlach ezrecha mikodesh umitzion yisadeka, יזכור כל מנחותיך ועולתך, ידשנה סלע, ייתן לך חלבבך, וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נגדול, ימלא אדוני כל משאלותיך, עתה ידעתי כי יושיע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני יושיע, המלך יננו ביום קולנו. Lo dijimos rápido, así que lo vamos a decir de vuelta. Primero vamos a leer una vez en castellano para que todos sepan con qué intención y cuáles son las palabras que estamos diciendo. Que Hashem te responda en el día de aflicción. Primero para el director del coro, un salmo de David. Vale aclarar que los salmos de David eran las canciones que cantaban los Leviim en el Beit HaMikdash. Entonces había coros de Leviim con trompetas y todo tipo de instrumentos, así que imagínense lo que va a ser en el Beit HaMikdash cuando escuchemos las voces de los Leviim entonando este Mizmor. Así que hay que avisarle a todos los Leviim que se vayan preparando sus cuerdas vocales, que estudien canto, para estar listos para el día de la inauguración del Beit HaMikdash,
que Adonai te responda en el día de aflicción, que el nombre del Dios de Jacob te fortalezca, que Él envíe tu ayuda desde el santuario y desde el Sion te sostenga, que Él recuerde todas tus ofrendas y que siempre acepte favorablemente tus sacrificios, que Él te otorgue lo que tu corazón desea y cumpla tus sugerencias. Nos deleitaremos en tu salvación, en el nombre de nuestro Dios alzaremos nuestros estandartes, que Hashem cumpla todos tus deseos. Ahora sé que Hashem ha salvado a su ungido, respondiéndole desde sus santos cielos con la poderosa fuerza salvadora de su diestra. Algunos confían en carrozas y algunos en caballos, pero nosotros confiamos en Él, invocamos el nombre de Hashem, nuestro Dios. Ellos se doblan y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos firmes erguidos. Hashem, sálvanos, que el Rey nos responde en el día que clamamos. Entonces ahora vamos a decir este salmo nuevamente, un poco más despacio para que todos lo sigan, con la fonética. La menatzeach mizmor le David, Yanha Adonai beyom tzara, Yesakvecha Shem Elohei Yaakov, Ishlach Ezrecha mikodesh, Umitzion Isadeka, Izkor kol minchotecha, Veolatecha yedashne sela, Iten lecha chilbabecha, Bechol atzatecha emale, Neranena vishuatecha, Ubeshem Eloheinu nidgol, Imale Adonai kol mishalotecha, Ata yadati ki yoshia yemino, Ele barechev ele basusim, Vanachnu beshem Adonai Eloheinu nazkir, Ema kareu benafalu, Vanachnu kamnu vanitodad, Adonai oshia, Amelech yaneinu beyom koreinu. Este es un Tehilim que decimos casi todos los días, y todos, quien más, quien menos, tenemos el sufrimiento del exilio, así que es importante decir este Tehilim todos los días. También es importante decir los Tehilim que corresponden a cada día del mes, junto con los Tehilim de cada uno de la familia. Todas las mañanas, cuando terminamos la tefilá, el Rebbe nos ordenó hacer 3 cosas. Decir la parte de la perashá de la semana con Rashi, con la explicación de Rashi. Después de la tefilá decimos los Tehilim del día. En cada sidur está marcado. La Sidurim Ksharim dice qué día corresponde leer todos los Tehilim. Por ejemplo, desde el primer día del mes, el Rosh Chodesh, leemos el Tehilim desde el Aleph hasta el 9. Después, el segundo día, leemos desde el Yud hasta el 17, desde el 10 hasta el 17 y así en adelante. Cada Tehilim tiene una intención especial y sobre todo es importante aprender de memoria el Tehilim de cada uno para recitarlo, si es preferible en hebreo, pero también se pueden estudiar en castellano de una traducción kasher. Pero aparte leer los que están casados del marido, de los padres, de los hijos, y así ir agregando en la medida de las posibilidades de todas las personas que uno quiere recordar y que tengan brajá para eso. ¿Cuál es el Tehilim de cada uno? Depende de la edad de cada uno. Por ejemplo, si alguien tiene 20 años, vivió 20 años y en este momento está viviendo en el año 21, entonces dice el Tehilim 21. Un niño recién nacido se dice el Tehilim 1, está en el primer año de su vida, y así cada día del cumpleaños
es preferible utilizar el cumpleaños hebreo, el calendario hebreo, que casi nunca coincide con el día del calendario regular, solamente una vez cada 19 años. Entonces, cada uno, de acuerdo a su edad, le suma un año y ese es el Teilim que tiene que leer. Ok, como estamos en una clase de Tanya, vamos a empezar entonces a estudiar el Tanya de hoy. Y bueno, y la tercera cosa es leer el Tanya de cada día. Nosotros, por supuesto, no estamos yendo de acuerdo al orden, porque tenemos una clase por semana e incluso cada día que hay que leer, hay tantas cosas importantes que lleva más de una clase estudiarlo. Hoy recordamos que empezamos a leer cada año el libro de Gitas, el 19 de Kislev. Ya hablamos de qué se trata esa fecha, la fecha de la liberación del Rebbe de los Munazaken que escribió este libro. Y en este momento estamos en la Akdamá, en el prefacio de este libro, que siempre se lee el Haf de Kislev. Todo lo que estudiamos hasta ahora, las autorizaciones, las aprobaciones de este libro, se leían el primer día del año, el Yutet Kislev, 19 Kislev. Esto que estamos leyendo ahora ya es el segundo día y lleva parte del Akdamá. El Akdamá se lee en 2 o 3 días. Entonces, habíamos dejado la clase anterior, habíamos completado esta primera parte. Vamos a leerla ahora rápidamente para refrescar el tema en que estamos ocupados y después vamos a continuar desde el punto que dejamos la vez anterior. Entonces, este libro se llama Likutei Amarim, comienzo del prefacio del compilador, y es una carta enviada a todo Anash. Habíamos dicho que Anash es Anshei Shlomeinu, o sea, toda la comunidad del pueblo de Israel, que en ese momento pertenecía a las ciudades de Rusia, a los Hasidim del Rebbe, pero que después se fue extendiendo a todo el mundo, y ahora Anash significa a todo el pueblo de Israel. Y desde el trabajo del Rebbe anterior al final y el Rebbe Menachem Mendel Schneerson, el último de Rebbe Hadad, el Tanya también está siendo extendido al resto de los pueblos del mundo, porque Él nos ordenó enseñar Hasidut, el Primiut Torah, a todos los pueblos, como parte de la orden de los Jajamim y de Akadosh Baruj Hu, de ser una luz para las naciones. Y a pesar de que acá hay muchas cosas que no corresponden, que no están hablando exactamente de los pueblos del mundo, de todas maneras, en estos momentos que estamos en la última parte del exilio, el principio de la redención, el Rebbe aclara que también los Hasidei Umot Haolam, los justos de los pueblos del mundo, así como tienen libre albedrío, y también en este libro está escrito que los pueblos del mundo hacen incluso las cosas buenas que hacen, las hacen por egoísmo, para sentirse bien, como mucha gente dice: yo hago esto porque yo quiero. ¿Qué quiere decir que yo quiero? Porque me hace bien a mí. Entonces dice, incluso las cosas que hacen, las cosas buenas que hacen los pueblos del mundo son por el egoísmo. Pero sin embargo aclara que los Hasidei Umot Haolam, y les aclaro que ustedes desde el momento que ingresaron a nuestras clases ya son Hasidim. Todo el que entra a estudiar, y sobre todo ustedes que vienen a hacerlo con amor y con dedicación y con la autoanulación que a veces, que la mayoría de la gente del mundo no comprende,
así como no comprenden al pueblo judío, menos comprenden a un no judío que quiere acercarse. Pero evidentemente esas almas, las almas de ustedes que están en este momento participando de esto, son almas especiales que no son iguales a las del resto de las personas. Entonces todas estas cosas que vamos a leer, estuvimos hablando profundamente con el Rav Ginsburg, si corresponde difundir todas estas cosas. Entonces, aparte del provecho que tiene de que los judíos que entran aquí o que pueden llegar a ser influenciados por estas palabras entren de vuelta al camino de los preceptos, hagan teshuvá para acercarse a Dios, el hecho de que los pueblos del mundo, las personas que todavía no pertenecen al pueblo judío o que por lo menos no saben que pertenecen al pueblo judío, escuchen esto, eso hace que sus almas se eleven y estén preparadas para el momento o de su conversión en esta época, o para que seguramente van a pertenecer a aquellos, como explica el Rav Ginsburg en el libro de los 7 preceptos de los Bnei Noach, que van a elevarse a nivel de judíos. Entonces, como nosotros nos criamos en lugares donde no había judaísmo, la palabra judío era casi un insulto, o era un insulto. Decirle a un no judío que es judío era un insulto, pero en este momento el mundo cambió tanto que decirle a una persona judío es un honor, y decirle que no es judío puede llegar a ser una ofensa. Pero bueno, esas son las paradojas que suceden al final de los tiempos del Mashiach. Entonces decíamos que, como ustedes ven, cada palabra y palabra de estos libros sagrados tiene para dar muchas explicaciones. Que Dios nuestro bastión los bendiga y cuide. A vosotros, hombres dignos, llamo, escuchadme, vosotros que procuráis rectitud, que buscáis a Dios y que el Todopoderoso os escuche, tanto a los grandes en estatura espiritual como a los pequeños, todo Anash en nuestra tierra y países vecinos, que cada uno en su propio lugar logre paz y vida eterna. Amén, sea así tu voluntad. Volvemos a decir, esto de los pueblos vecinos o todo Anash, esto se ha extendido completamente a todos los sectores del mundo, y sobre todo cuando el rey anterior se trasladó desde Rusia hacia Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, él dijo Nicht to ander, él dijo no hay otro como Dios, y dijo América no es muy diferente de Rusia. Cuando uno se traslada a otro país, piensa que va a ser otro mundo. Pero sin embargo él vio que desde Rusia a Estados Unidos, a pesar de la larga distancia y de la diferencia de culturas, sin embargo él dijo que no había mucha diferencia, es casi lo mismo. Entonces, así nos sucede a nosotros, y van a ver los que tengan, espero que sean todos los que tengan, que Akadosh Baruj Hu los bendiga con venir acá y estar con nosotros en la tierra de Israel. Van a ver que cuando llegan a la tierra de Israel no van a sentir que es lo mismo. Acá estar unos días, y lo atestiguan algunas de las personas que seguramente estuvieron aquí ya en momentos pasados, estar en la tierra de Israel no es lo mismo que estar en el resto del mundo. Incluso a pesar de que la gente que vive acá algunos tratan de hacer de este país un país como todos los demás, sin embargo, Kadosh Baruj Hu cuida la tierra y a sus ciudadanos de manera tal de que vivir acá no sea igual que vivir en el resto del mundo. De todas maneras, el Rebbe nos enseñó que ahí donde cada uno se encuentra tiene que hacer de ese lugar la tierra de Israel.
Ya vamos a profundizar en ese tema de cómo se hace la tierra de Israel en ese lugar donde uno vive. Entonces, dice el Admon Azaken, bien se sabe que todo Nash suele decir que escuchar palabras de conducción moral no es lo mismo que verlas y leerlas en los libros. Este es un libro de Musar. Musar quiere decir de ética y conducta para cultivar las cualidades del alma y la conducta en el servicio a Kadosh Baruj Hu y el comportamiento con respecto a las otras personas. Entonces dice que no es lo mismo escuchar esas palabras que leerlas en los libros, ya que el lector leerá de acuerdo a su propio modo de ser y su mente, y absorberá el mensaje conforme su percepción mental y comprensión de ese momento particular. Por lo tanto, su intelecto y su mente están confundidos y deambulan en la oscuridad en el servicio a Dios. Habíamos hablado cómo es la transferencia de la mente del Rab al discípulo. Cuando hablamos de Hasidut y Kabbalah, para explicar cómo Dios creó los mundos a partir de la esencia infinita de Dios, que abarca todo y que como es infinito no necesita nada, pero Él deseó tener alguien frente suyo a quien poder dar, a quien poder amar. Entonces decidió crear los mundos y en Él creó a todas las criaturas y al final de los 6 de la creación creó al hombre. El hombre es un alma dentro de un cuerpo. El alma es el verdadero ser de la persona, pero como es algo que no podemos percibir con nuestros sentidos ni con nuestra mente, solo podemos inferir, entonces las explicaciones y el pensamiento, la meditación acerca de las cosas espirituales las tenemos que hacer a través de parábolas. Y una de las parábolas que usa más frecuentemente el Hasidut es la parábola del alma. Cada persona y cada ser viviente tiene un alma dentro suyo que es lo que le da vida. ¿Qué significa que le da vida? Que le transmite esa energía que a Kadosh Baruj Hu le da para existir. Para entender de qué se trata esta energía, vamos a comparar lo que es la energía material que nosotros conocemos. Por ejemplo, yo estoy viviendo ahora y obtengo la energía de mis alimentos. ¿De dónde vienen esos alimentos? De las plantas y de los animales. Y los animales viven de esas plantas mismas. Y las plantas obtienen su energía de algunas pequeñas moléculas del aire y del agua y de la tierra, pero sobre todo para concentrar, para absorber la energía del sol. Entonces el sol, que está a 150 millones de kilómetros, envía su luz y para que esa luz pueda ser absorbida y yo pueda utilizarla, tiene que pasar una serie de contracciones y debilitamientos e investirse en distintos elementos químicos que yo pueda metabolizar y de ellos sacar la energía. Y eso sucede a todo nivel. Por ejemplo, si la Tierra estuviera, en vez de estar a 150 millones de kilómetros, estuviera a 120 o 140 o 100 millones de kilómetros, o a 200 o a 500 millones de kilómetros, no podría existir la vida, por lo menos tal como la conocemos. La Tierra está ubicada justamente en el lugar donde puede llegar a existir vida, y no solamente la distancia hacia el Sol, sino que también el tamaño de la Tierra y la velocidad con que gira
y la sustancia con que está hecha, todos esos son factores que hacen que la vida pueda existir en ella. O sea que la luz del sol pueda dar vitalidad a seres vivientes. Entonces, vemos que hay infinitos factores que influencian para que pueda existir la vida material que nosotros conocemos. Y por ahora no se ha encontrado ni siquiera a miles de millones de kilómetros otra civilización que exista. Incluso los Jajamim hablaron, así como ellos no tienen miedo de tocar ningún tema, también hablaron de la existencia de vida en otros planetas, y explica el Rebbe que puede llegar a suceder que también haya en algún rincón alejado del mundo un planeta como el nuestro, con una estrella como la nuestra, o alguna simbiosis parecida que produzca alguna clase de vida. Pero de todas maneras, si existe alguna clase de vida, no es ese alma que tiene el hombre dentro de un cuerpo, no llega a eso, porque Dios creó al hombre en este mundo. Así nos explican los Jajamim, y así Akadosh Baruj Hu se lo dijo a Moshe Rabbeinu cuando recibió la Torá, cuando le entregó la Torá en el monte Sinaí, y así lo transmitió hasta nuestros días. De todas maneras, hay infinitas circunstancias que tienen que darse para que yo en este momento pueda estar hablando, pueda hacer que esa energía que nació en el sol, que por supuesto el sol también funciona porque Akadosh Baruj Hu, el sol existe porque Akadosh Baruj Hu constantemente está diciendo sea el sol, como está dicho que la palabra de Hashem está firme en el cielo por toda la eternidad. ¿Qué significa eso? Que el Dios que nosotros creemos, el Dios que existe, no es un Dios que dijo 6 días creó el mundo y después se retiró a hacer otras cosas, sino que Él está constantemente haciendo que esto exista. Ese es uno de los misterios básicos del Hasidut y de la Kabbalah. Cuando uno dice la palabra misterio, hay que aclarar que no estamos hablando de los misterios que son imposibles de conocer, sino que misterio viene de la palabra Esther, como el nombre de nuestra querida amiga Atías, y Esther quiere decir ocultamiento, como está escrito Ken ata kel mistater, si tú eres un Dios que se esconde, como habíamos explicado muchas veces, que se esconde para que nosotros lo busquemos. Entonces, si Él quiere que lo busquemos es porque Él quiere revelarse. Ese es el secreto del Tzimtzum, del ocultamiento. El ocultamiento es en aras de la revelación. Entonces, para que nuestra mente, que nuestro cuerpo funcione, hace falta que haya un alma dentro que es la transmisora, así como el alimento que nosotros comemos es la fuente de energía material para que el cuerpo exista. Este cuerpo existe a su vez y puede funcionar porque hay un alma dentro suyo que está dando la energía espiritual constantemente, que es la verdadera energía, como el caso de Moshe Rabbeinu, que subió 40 días al monte Sinaí y no comió ni bebió y vivió solamente de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar todo este tipo de cosas sin una guía y sin una palabra en la cual podamos confiar, entonces siempre llegamos a la conclusión de que estamos en la duda de todo.
incluso cuando uno empieza a estudiar este libro y todos los libros de la Torá, los lee y no comprende exactamente el valor, el sentido de las palabras que contiene, porque cada uno lo estudia con su mente. Si a un niño le dicen, te voy a regalar un avión, él da por entendido que le van a regalar un avión de juguete. Si es un niño pequeño, él sabe que le van a regalar un avión de plástico. Si es más grande, uno de metal. Si es más grande, uno ya que vuela. Si es la hija o el hijo del dueño de una compañía de aviación y el padre le dice, te voy a regalar un avión, entonces evidentemente existe la posibilidad, a veces es más fácil que ella reciba un avión que algunos niños reciban un avión de juguete. Cada uno entiende las cosas de acuerdo al recipiente, al nivel en que se encuentra. Y así sucede espiritualmente. Cuando uno empieza a estudiar, hay que entender las cosas con parábolas de pequeños, parábolas de las cosas de todos los días que nosotros podemos entender, por ejemplo esta parábola del sol, o la parábola del maestro y del alumno, que el maestro, para transmitirle su sabiduría, necesita adaptar y resumir toda esa sabiduría de manera tal que esas palabras que le va a decir al alumno puedan ser entendidas. Entonces, a esa altura, cuando él está hablando de una parábola, de algo material que conocen los dos, la mente del alumno y del maestro están iguales. El alumno está a la misma altura del maestro. En cambio, cuando el maestro está explicando cosas más difíciles que todavía él no puede captar, entonces él siente que hay una diferencia. Él siente que lo que le está explicando el maestro tiene profundidades que no puede alcanzar, entonces empieza a dar cuenta que dentro del maestro hay una sabiduría mucho mayor de la que él puede comprender. Entonces pueden pasar dos cosas: o que deje y entre en la desesperación o la depresión porque piensa que nunca va a poder llegar a eso, a la sabiduría de su maestro, o si el maestro es bueno y lo estimula en la forma correspondiente y vive personalmente lo que le está enseñando, entonces el maestro va a querer ser como el maestro, el discípulo va a querer ser como el maestro, o el hijo va a querer ser como el padre, y así en todos los aspectos de la vida. Eso se llama Arhabat Amohim, la ampliación del intelecto, de la mente. Y eso no es ni más ni menos que hacer recipientes cada vez más fuertes y amplios para que la luz pueda ser absorbida de una manera más eficaz. Entonces, de esa manera, el alumno en determinado momento va a llegar al nivel del maestro y a veces lo va a superar. Y si el maestro o el padre es una persona correcta, una persona buena, como tiene que ser, entonces él no solamente no se va a enojar de que su alumno en determinado momento le conteste y le diga algo mejor de lo que él dijo, sino que va a hacer todo lo posible para que incluso lo supere. Siempre un padre quiere que el hijo lo supere. Y eso pasa con Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu no creó al pueblo de Israel o al resto de las criaturas simplemente para verlos y tratarlos como un rey, sino que también es un padre. Y como padre quiere que se eleven y que cada vez sean más fuertes en todo sentido, tanto espiritual como materialmente, y les da constantemente nuevas armas
y pruebas para reforzar, digamos, sus músculos de todas las vestimentas del alma. Esas son las pruebas que pasamos en la vida. Son simplemente ejercicios que el que puede pasarlos, el que sabe pasarlos, sale fortalecido. Y todavía no mandé la página esta semana, porque estoy terminando de corregir un artículo muy importante, que es bastante extenso, pero quiero que hagan el esfuerzo todos de leerlo, donde el Rav Ginsburg explica un mamar, un discurso hasídico que se llama Bati Legani, que tiene que ver con el Yud Shvat, que es la semana que viene. En este momento a la noche es Zain Shvat, el 7 de Shvat. El 10 de Shvat es el aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior y de el día que subió como Rebbe en su lugar el Rebbe Menachem Mendel de Lubavitch. Entonces, como dijimos en otra clase, el Rebbe anterior escribió este mamar Bati Legani, que si ustedes están de acuerdo vamos a hacer una clase especial la semana que viene para leer un poco, aunque sean las primeras partes, y ver de qué se trata. Tiene 20 capítulos y cada año el Rebbe explicó 20 apartados o partes, y cada año el Rebbe explicó uno de ellos, y el año anterior fue el año 69, el Rebbe explicó estos Mamarim 2 vueltas, o sea, primero 20 años y después otros 17 años, no terminó la segunda vuelta. Entonces, en el año 5000, como eso empezó en 5710, estamos en el año 5770, en este año se lee nuevamente, empezaron a repetirse en 5711, que fue el día que subió el Rebbe. Entonces hoy, en el 5770, leemos nuevamente el último capítulo de este tratado que se llama Bati Legani viene a mi jardín. Si ustedes están de acuerdo, en algún momento de la semana que viene vamos a informar en qué horario podemos sentarnos y leer de las primeras partes de este tratado, que es una herencia, una transmisión de la herencia del Rebbe anterior al Rebbe de nuestra generación y a través de él a todos nosotros. Entonces, esto que vamos a mandar es una explicación de el Bati Legani que se estudió el año pasado, y que el Rav Ginsburg explica cosas muy bellas sobre lo que explicó el Rebbe, de lo que explicó el Rebbe anterior, y habla justamente de algunas de las cosas que tocamos recién, por eso lo traje a colación. Entonces, vamos a coordinar que Josefina mande un email a todos los participantes de nuestros cursos para convocarlos la semana que viene. No estoy seguro si va a ser exactamente el Yud Shvat, pero Yud Shvat es el domingo, así que el domingo de la noche tenemos clases. Si ustedes permiten, pero no quiero romper la línea de las clases que estamos dando sobre Parashat Shavua, entonces o podríamos hacerlo el lunes a la noche o en algún momento de la semana. Vamos a ver. Cada uno que aporte su idea, que mande un email a Josefina o se comunique con ella, y vamos a ver en qué momento podemos hacerlo, porque es muy muy importante. Es el testamento del Rebbe anterior, donde nos entrega las armas, todos los tesoros del rey para luchar, para traer al Mashiach ahora. Entre otras cosas, explica allí que nosotros somos criaturas creadas por Akadosh Baruj Hu, y que si Él puso nuestra alma animal, invistió el alma dentro de un cuerpo que oculta la divinidad,
y entonces por eso surge lo que nosotros llamamos comúnmente como pecado, que es hacer algo en contra, aparentemente en contra de la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Pero como le dice a veces un hijo al padre, cuando el padre lo reta al hijo, yo no te pedí nacer, yo soy así, y yo no tengo la culpa de ser así, vos me trajiste a este mundo, ¿qué querés? ¿Qué es lo que querés de mí? Entonces, así como un padre le dice al hijo, nosotros también le podemos decir a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué la persona pasa estas pruebas por este mundo? ¿Y por qué hay ocultamiento? ¿Y por qué hay pecado? ¿Y por qué hay sufrimiento? Y entonces, cuando lean ese artículo, van a entender un poco que nosotros tenemos la posibilidad de sobreponernos a todo eso a través del arma principal, el arma que está guardada dentro de los tesoros del rey, como arma secreta cuando hay que definir una guerra sí o sí. Cuando hay peligro de perder todo el reino, entonces el rey saca los tesoros y le entrega a los soldados que vienen a enlistarse, ya sea el soldado raso como el principal general, le entrega todas sus armas al mismo nivel, para que vayan y den el golpe final para eliminar al enemigo. Y esa arma principal, esa arma secreta que tiene el rey guardada para el momento oportuno, se llama Hasidut, que es el secreto de los secretos de la Torá. Y por eso es imprescindible en este momento distribuir esta arma y enseñarle a cada uno cómo se maneja, para entender que en realidad no existe el pecado, ni existe el ocultamiento, sino que lo que existe es Akadosh Baruj Hu, como está escrito, Shemesh Umagen Abaye Elohim, así como el sol tiene un escudo que lo oculta, así es Abaye, que representa la luz infinita, con respecto a Elohim, que es el nombre que representa a la luz que está dentro de los mundos de Gematria y naturaleza. Como decimos también, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Akadosh Baruj Hu, Abaya es Elohim y Abaya es uno, que Abaya, que esa luz que nosotros no vemos, es la misma que las cosas que nosotros vemos, que este mundo no es algo diferente de los otros mundos que creó Kadosh Baruj Hu, y sobre todo lo más paradójico, que no es diferente de la esencia absoluta de Kadosh Baruj Hu, que todo es uno. Entonces, a este secreto se llega estudiando la Torá y entendiéndola de acuerdo como lo explica el Hasidut. Ese es el más secreto en estos tiempos, preparadas para traer al Mashiach. Entonces, traer al Mashiach no es simplemente traer un hombre o un rey que nos venga a gobernar, sino que es la revelación de la presencia de Kadosh Baruj Hu tal cual. Esta es una introducción al Bati Legani, pero en realidad pertenece a todos los libros, tanto de la Torá como del Hasidut. Esta es la base para entender todas las cosas. Entonces, cuando uno siente así y comprende en su mente este tipo de cosas, entonces ya no hace las cosas por culpa, sino hace las cosas por amor, por temor, como un cometido que tiene. Y así como el rey entrega todo lo que él tiene a sus soldados, también el soldado entrega su vida a Kadosh Baruj Hu, entrega su vida a la guerra que tiene que hacer, porque sabe que va a triunfar. Es una guerra en la que no se pierde, una guerra en la que uno entrega la vida, pero a Kadosh Baruj Hu, a cambio de esa vida, le da una vida
superior, una vida eterna. Todo este tipo de cosas hay que interpretarlas bien, hay que olvidarse, como dijimos alguna vez al principio de nuestras clases, de todos los preconceptos que uno tiene y de todas las cosas que le metieron en la cabeza hasta ahora. Esto no tiene nada que ver, aunque parezcan las mismas palabras, esto es algo completamente diferente. Cuando uno dice que entrega la vida para tener una vida mejor, una vida superior, no es que tiene que sufrir en este mundo para después tener una vida mejor, sino que en este mismo mundo tenemos la posibilidad de ser felices y vivir bien. No como una promesa, sino como una obligación que tenemos nosotros para demostrarle a Kadosh Baruj Hu que somos sus soldados fieles. Entonces, como dice aquí, en este momento el intelecto y la mente del hombre está confundido y deambula en la oscuridad en el servicio a Dios, y allá en los libros, en este libro del cual se está refiriendo, él hallará difícil ver la luz benéfica oculta en los libros, aun cuando esta luz es placentera a los ojos y terapéutica para el alma. Uno lee los libros y ve palabras lindas, pero cuando se lo explica a un Talmid Jajam, cuando yo escucho las clases del Rav Ginsburg, o escucho al Rebbe, o escucho a los grandes rabinos con que tengo el honor, y a Kadosh Baruj Hu me premió de estar todos los días junto con ellos estudiando, entonces, por más lindo que uno pueda entender lo que está escrito, es tan profundo y tan maravillosamente más de lo que uno se puede imaginar, que ya con eso uno ya se siente satisfecho y cumplido el cometido de su vida. Muy bien. Y si uno tiene la posibilidad de después transmitírselo a ustedes, entonces es un premio que Kadosh Baruj Hu es como el soldado que simplemente apunta con el arma y no llega a disparar y ya lo ascienden a cabo, y después uno mira para allá y dice algo y lo ascienden a sargento. No hace nada, él simplemente hace como que hace, y a Kadosh Baruj Hu lo eleva de nivel en nivel. Aparte de esta dificultad ligada al lector, ¿cuál es? Aparte de la dificultad del hecho de ser un lector, de que al leer no es lo mismo que escuchar, aquellos libros de piedad fundados en la inteligencia humana seguramente no afectan a toda la gente por igual, porque no todos los intelectos y las mentes son iguales, y el intelecto de una persona no se ve afectado y estimulado por lo que afecta y estimula el intelecto de otra, como dijeron nuestros sabios, refiriéndose a la bendición de aquel que es sabio en secretos, que los sabios instalaron pronunciar por ver 600.000 judíos juntos, porque sus mentes, pensamientos, opiniones y sentimientos difieren todas entre sí, y como escribió Rambán de bendita memoria, explicando el motivo de la bendición en sus Milhamot, elaborando el comentario del Sifrei sobre el versículo que describe a Yoshua como un hombre en el cual hay espíritu, que él logró hacer frente al espíritu de cada hombre. Entonces, acá se está refiriendo a dos clases de libros. Esta primera clase de libros que estamos leyendo ahora se llaman libros de Musar. Los libros de Musar son los libros que le enseñan a la persona cómo refinar sus cualidades, cómo cuidar su pensamiento, cómo conducirse en este mundo de acuerdo con la voluntad de Dios, a través de que la persona medita en ellos y trata de esforzarse por cumplir con esas normas. Ahora, existen otros libros donde se le enseña al hombre este tipo de cosas, pero no tanto a través del razonamiento y de la mente, sino a través de parábolas que hablan al alma de la persona más que a la mente.
Y a esto se refiere esta segunda parte que vamos a leer. Pero incluso aquellas obras de Musar cuyos fundamentos se encuentran en las cimas de la santidad, es decir, se basan en los midrashim de nuestros sabios, en quienes habla el Espíritu de Dios y su palabra está sobre sus lenguas. Los midrashim son libros que escribieron los sabios explicando cosas que no están escritas en la Torah revelada. Esto se refiere Midrash quiere decir explicaciones o historias o cuentos de las cosas que sucedieron que fueron transmitidas en forma oral, es parte de la Torah oral. Entonces aquí no se está diciéndole a la persona compórtate de esta manera porque tal y tal razón, sino que se le da ejemplos y se llega más a través de parábolas a que la persona entienda cómo refinar sus cualidades y en general sus vestimentas del alma. Entonces incluso en estos libros de Midrashim que cuentan historias, la dificultad persiste, pues aunque la Torá y el Santo bendito sea son uno, y todas las 600.000 almas generales de Israel, las almas individuales, que son sus ramificaciones, las 600.000 almas ustedes saben que se refiere a las 600.000 hombres que estaban de 20 a 60 años frente al monte Sinaí, entonces contando el resto y 600.000 se refieren justamente a los que son aptos para salir a la guerra. Se refiere a las 600.000 almas generales de Israel que estaban allí y junto con ellos estaban todos los menores de 20 años o los mayores de 60 años, las mujeres, los niños. Entonces dicen los Jajamim que había allí más o menos 3 millones de personas que fueron las que salieron de Egipto. Entonces, por un lado, cada persona tiene sus dificultades para entender, y cada una de estas almas, y de cada una de estas almas salieron ramificaciones, o sea, habíamos hablado una vez que las almas, por ejemplo, de todas las generaciones que existieron, provienen de Adam Rishon, del primer hombre. Adam Rishon es el alma general. Y esas almas se fueron subdividiendo a través de las generaciones hasta llegar a estos millones de almas que había en aquella época y a llegar a los 7.000 millones o no sé cuántos millones de personas existen ahora, se van dividiendo y especialmente están investidas en las almas del pueblo de Israel y de las personas, como dijimos tantas veces, de las personas que están acercadas, que tienen una afinidad con el pueblo de Israel, que por supuesto algunos son almas judías que están en cuerpo no judío y algunos son almas casi judías que están tan cerca que tienen una afinidad magnética y en determinado momento se produce el cambio cuántico de pasar a ser judíos. Entonces, aún descendiendo hasta la chispa del alma que reside dentro de los miembros más indignos y menos estimables de nuestro pueblo, los hijos de Israel, todos están ligados a la Torah, y la Torah es la que los une a Dios. Hay 3 columnas en que se basa el mundo, que es la Torah, el pueblo de Israel y HaKadosh Baruj Hu, que son todos uno, como está escrito en el Santo Zohar. Esto es de un modo general para el pueblo judío como un todo. Es cierto que la Torah se presta a la interpretación por regla de principios generales y aplicaciones específicas. Hay reglas con que se estudia la Torah, de asociaciones en el Sidur está escrita toda la lista en que
que hay una serie de normas que los Jajamim vieron para interpretar la Torah. Entonces, como un pasuk, como un versículo se relaciona con otro, y a su vez si hay un versículo que dice una cosa y el otro dice lo contrario, tiene que haber un tercero que los reconcilie, y que si hay un versículo que habla del tema en forma general y hay otro versículo que habla en forma particular, entonces viene a aumentar y no viene a disminuir. Hay distintos tipos de interpretación de las leyes de la Torá, que el que no está versado en estas cosas, entonces no puede entender exactamente qué es lo que dice, y de ahí surgen todas las traducciones y las interpretaciones, ya sea erróneas, ya sea voluntariamente o no voluntariamente. Entonces acá el Rebbe está explicando en general cuál es el problema de estudiar de un libro solo. Es cierto que la Torah se presta a la interpretación por reglas de principios generales y aplicaciones específicas, y estas aplicaciones pueden todavía desglosarse en detalles aún más específicos para aplicarse a cada alma individual de Israel arraigada en la Torah. Sin embargo, no cada hombre tiene el privilegio de reconocer su lugar específico en la Torah para extraer de él enseñanza específica. Así como un soldado tiene una tarea específica a realizar en este mundo, cada persona tiene dentro de la Torá su lugar. Cada uno tiene su letra, su nombre, su versículo, donde está escrito cuál es el objeto por el cual ha venido a este mundo en esta encarnación. Pero evidentemente la mayoría no tiene la capacidad de entender. Esto en forma concreta, pero en forma general, todo el estudio de la Torá nos ubica dentro de una realidad en que nosotros sabemos qué es lo que venimos a hacer en este mundo. Pero si uno lee un libro de Torá sin tener antes toda la preparación, entonces eso es simplemente un jeroglífico, un laberinto que más que ayudarlo lo va a enloquecer. Entonces, por eso es importante que cada uno que aprendió algo de la Torá, una pequeña letra de la Torá, un segundito porque Esther tiene algunos problemas de comunicación. Estoy contestando. Perdón. Decíamos que sobre el problema de la confusión que tiene la mente del hombre en este momento es por todo lo que acabamos de explicar, el ocultamiento que creó Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando uno quiere salir de ese ocultamiento, se agarra de lo primero que encuentra, hace que Kadosh Baruj Hu pone su mano sobre su cabeza y lo dirige al lugar que corresponde. Sin embargo, no cada hombre tiene el privilegio de reconocer su lugar específico en la Torah para extraer de la enseñanza específica, aún en las leyes de la Torah que gobiernan lo prohibido y lo permitido. Estaba hablando de los preceptos. ¿Cuáles son los preceptos que cada uno tiene que poner más hincapié? En general, habíamos dicho que para saber qué es lo que uno tiene que hacer, para qué vino su alma a este mundo, en general hay que cumplir todo lo más que uno pueda, pero sobre todo las cosas que más le resulta difícil, eso es justamente lo que vino a perfeccionar este mundo. Porque lo que uno tiene una intuición natural, cuando uno siente que algo le resulta fácil y comprensible, como que ya lo escuchó o lo leyó alguna vez, eso significa que ya le ha pasado o en la misma vida o en vidas anteriores, y eso no quiere decir que lo tenga que dejar de hacer, pero resultarle más fácil, él tiene más inclinación a hacer eso y hacerlo más rápido, hacerlo más efectivamente. Pero justamente donde uno encuentra su torpeza,
la dificultad para hacer algo, es justamente ahí donde tiene que esforzarse, porque para eso vino este mundo. De todas maneras, siempre es bueno buscar el consejo de un Rab. Entonces, aún en las leyes de la Torah que gobiernan lo permitido y lo prohibido, que han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos por igual, incluso en ellas, todas estas palabras que están entre corchetes son cosas que no están en el libro, pero para entender la traducción son puestas. En el hebreo no hace falta ponerlas porque se sobreentiende, pero al traducir le falta por el idioma castellano ponerlos. Entonces dice: hemos sido testigos de discusiones de un extremo al otro entre Tanaim y Amoraim. Tanaim son los sabios de la Mishnah y Amoraim son los sabios posteriores del Talmud, aunque estas, igual que aquellas, son las palabras de Dios viviente. Elu be'elu divrei Elohim Haim. Estas y aquellas son palabras del Dios. Entonces, por más que nosotros veamos que hay discusiones y que hay veces hay contradicciones entre los sabios, esto y esto, siempre los sabios dicen que es lo que recibieron de antes, de sus maestros, y todos los maestros vienen de lo que recibieron de Moshe Rabbeinu, que vino del Har Sinai. Entonces, los Tanaim y los Amoraim recibieron esa sabiduría y la transmitieron, y a pesar de que entre ellos a veces hay discusiones, después en las discusiones de la Gemara se ve cómo ellos plantean con respecto a todos los problemas de la Torah, todos los aspectos, cómo cumplir los preceptos y todas las cosas que se han revelado en la Torah oral. Ellos plantean discusiones y generalmente siempre hay uno que dice una cosa y otros dicen otra, y tienen que decidir cuál es la halajá, cuál es la ley que queda fija para todo el pueblo. Entonces, una vez que queda fija esa halajá para todo el pueblo, todos la cumplen por igual. Por eso hay algunas líneas dentro del judaísmo, que muchas de ellas después dieron lugar a otras religiones, o que, aunque parecen pertenecer al mismo judaísmo, utilizan cosas que los Tanaim no se han puesto, los Tanaim y los Amoraim no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque agarran la Gemara, ven la discusión y dicen: este dijo esto, este dijo aquello. Entonces toman lo que más les gusta de cada uno, pero no se fijan cuál es la conclusión a la que llegaron. Hay muy pocos casos en que los Jajamim tuvieron que dejarlo porque no supieron bien cuál era la verdad. Entonces ahí hay duda y no se fijaron la ley. Pero la cantidad casi absoluta de los casos, los sabios fijaron cuál es la ley, qué es lo que ellos decidieron de acuerdo a lo que recibieron de sus maestros, y esa es la palabra del Dios viviente. Una y otra es la palabra del Dios viviente, pero HaKadosh Baruj Hu le dio las dos versiones o infinitas versiones para que el hombre decida aquí en este mundo cuál es la verdadera voluntad de Dios. O sea, él, así como HaKadosh Baruj Hu le dio él consultó con las almas de los judíos si crear el mundo o no, también le dio poder de decidir cuál era la halajá para este mundo. Por eso la mayoría de las leyes, de los preceptos, van como la escuela de Hillel, y hay 3 solamente que van como la escuela de Shammai, que eran 2 sabios muy importantes que eran muy amigos entre ellos y se apreciaban y valoraban cada uno su opinión, y a pesar de que cada uno decía lo opuesto que el otro, está explicado que las leyes fueron aprobadas así en forma más liviana, podríamos decir, para toda la época del Galut. Pero en la época de la redención
todas las leyes, la mayoría van a ser como Shammai, que es más estricto. Después va a haber un momento en que ya no va a haber diferencia. Al ver en profundidad cuál es el motivo de los preceptos, entonces se va a dar cuenta, nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos que en realidad no hay una diferencia verdadera, sino que es una diferencia a causa del ocultamiento que produce nuestro cuerpo material y las cosas materiales de este mundo. Pero en realidad, en el momento determinado se va a comprender cuál es la verdad de todas estas alajot, de todas estas leyes, y se van a reconciliar. Y como siempre, los hijos de los talmidim, los estudiantes de estos dos grandes sabios hicieron escuelas, y como ellos, la mayoría no estaban al nivel de su maestro, entonces se creó una rivalidad y se peleaban y se enojaban unos con otros porque decían que ellos cada uno tenía la razón, pero en realidad sus maestros se pusieron de acuerdo y decidieron entre ellos cuál era la verdadera ley. Entre ellos no había ninguna. En cambio, cuando hay ocultamiento, ahí surge el enojo y las contradicciones. Pero de todas maneras, todos y cada uno seguían la ley que fue determinada después para conciliar, para decidir cuál de estas dos versiones se tenía que seguir. Entonces, en virtud de la diversidad de las opiniones en la halajá, que proviene de la pluralidad existente en la fuente de vida de las almas de Israel, divididas en tres categorías generales: derecha, izquierda y centro, representando bondad, severidad y belleza, aquellas almas que están arraigadas en el atributo de bondad deben ser clementes en sus decisiones halágicas, inclinándose hacia la bondad, como es sabido. Con seguridad, con más razón, habrá diferencia entre los individuos en las cosas ocultas de Dios Todopoderoso. Si en las cosas reveladas hay diferencias, ¿cómo será en las cosas de la Kabbalah y el Hasidut, las cosas ocultas dentro de la Torah? Como el temor y el amor a Dios que están en la mente y el corazón de cada persona según su propia medida. Creo que esto queda bastante claro. Veo algunos comentarios, pero ¿qué es lo que está diciendo? Leo el último comentario de mi amigo Selgas. Todo lo que sea del seminario vamos a tratarlo en forma directa desde aquí. Después yo te voy a llamar Esther y vamos a hablar de eso para ver cómo lo vamos a manejar. No se pueden tirar cosas así sin saber de qué se trata y que la gente no sepa bien cómo manejarlo. Después te voy a llamar y vamos a hablar de lo que me estás diciendo. Alfonso dice la de veces que... Ok. Entonces, con seguridad, con más razón, habrá diferencia entre los individuos en las cosas ocultas del Dios Todopoderoso, como saber, como el temor y el amor a Dios que está en la mente y el corazón de cada persona según su propia medida, su shar, que es un shar, es un portal, que así como los portales son los lugares de entrada para algo general, cada uno tiene una forma de entrar a la sabiduría general, la sabiduría inmensa, infinita de Kadosh Baruj Hu, para entrar y para poder salir
eso significa que ahí está el portal de la sabiduría, del Gesed, del rigor, del Tiferet, de la belleza. Cada uno tiene su inclinación de acuerdo a cuál es el origen dentro del Ser Ishtalshelut, dentro del desencadenamiento de los mundos después de la contracción. Cada uno tiene un origen allí de donde viene su alma, y de acuerdo a eso se conecta y toma sus decisiones y siente las cosas de este mundo como son. Entonces, según el portal que hace en su corazón, según la estimación de su corazón, Ashara quiere decir hacer un portal, y según el portón que hace en su corazón, o sea, así como recibe las cosas de determinada puerta, también como las puertas que había en el Bet HaMikdash, para que cada uno entre, cada shevet, cada tribu del pueblo de Israel entra por una puerta, también cada uno tiene su forma de entrar al Pardes, a la sabiduría oculta de Kadosh Baruj Hu, y también tiene una forma en su corazón de cómo recibirla. También esos shearim, esos portales, como somos creados a imagen y semejanza de Kadosh Baruj Hu, entonces también tenemos la posibilidad de abrir nuestro corazón con distintos portales de acuerdo a cuál es la raíz del alma de cada uno y cuál es el verdadero trabajo, abrir nuevos portales, no solamente de esos que vienen del alma de cada uno, sino portales nuevos, y eso se llama Itkalelut o interinclusión, y se llama unificación. Eso se llama Abodat Aihudim, la unión a través de que nosotros unimos dentro de nuestras interincluimos y hacemos que el rigor actúe con Gesed y el Gesed con Tiferet y el Tiferet con Jod, y así vamos uniendo a una hasta que todas las sefirot y todas las fuerzas del alma son una, y todas las vestimentas actúan en forma concordante. También así es otra forma de decirlo, es que tenemos que abrir distintos portales en nuestro corazón y recibir y dar, no solamente a través de Gesed, sino a través del rigor, del temor, a través de la compasión, a través de la modestia, de la pureza, de cuidar el pacto y todas las cosas, los poderes que tiene cada una de las sefirot. Esa es una de las intenciones que tenemos al meditar en el cubo mágico, por ejemplo. Les voy a pedir 5 minutos más, si ustedes están de acuerdo, extender un poco el horario. Ya tenemos más de 1 hora de clase, vamos a llegar a la 1:30. Solo 5 minutos más le pido para terminar estas últimas palabras y decir nuevamente el Tehilim de nuestro amigo Yosef Israel Ben Miriam, que tenga completa curación, y por el mérito de habernos reunido aquí a darle placer a Kadosh Baruj Hu, de que vea cómo sus hijos están estudiando y tratando de conectarse con él y cómo sus hijos cuidan uno a los otros. Es por ese mérito del placer que le estamos dando en este momento que él traiga curación completa a Yosef Israel Ben Miriam, Bezrat Hashem, y que también a todos los que estamos esperando al Mashiach, que nos saque de esta enfermedad que es el Galut, y a todos los que tienen enfermedad física o mental, espiritual, los que están alejados y sienten tristeza, y aquellos que se fueron, y que aquellos que van a venir estemos todos juntos y unidos. Entonces dice, vamos a terminar esta clase diciendo: y según el portón que hace en su corazón, como comenta el Zohar sobre el versículo, su esposo es conocido en los portones. En el canto que cantamos en Shabbat, en Shir Hashirim, decimos Eshet Hail, dice que su esposo es conocido en los portones.
¿a quién es su esposo? Está hablando de Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel. Entonces nosotros somos la esposa del rey, los que recibimos, y Akadosh Baruj Hu es el marido que es conocido en los portones. Allí donde abrimos el portal y donde nos acercamos para que nos abran, allí está Akadosh Baruj Hu y allí es donde podemos conocerlo. Esta es una de las tantas explicaciones del Pardes. Quiero ver en la continuación de esto si no hay alguna parte que nos quedamos. Por supuesto, esto es el principio de un estudio infinito que cada vez nos va elevando más y que esperemos que en el medio de ese camino o el principio de nuestro camino que estamos comenzando, cada Baruj venga y nos revele la verdad de todas estas cosas en forma clara y en forma misericordiosa y con amor y con dulzura. Un segundito. Ok, vamos a terminar hasta aquí por hoy y vamos a leer el Teilim. Se los recomiendo también que lo lean todos los días ustedes, con la intención en su corazón de todo lo que dijimos antes. Creo que todos lo deben tener, pero les pido por favor que no lo saquen, si lo tienen de versiones que no son correctas, por favor les pido que lo busquen aquí en este web que les voy a poner, donde estudiamos el Tanya y tenemos todos los Teilim. Aquí en este web, en este link que les he puesto, tienen todos los Teilim de los salmos de David. Nuevamente, vamos a decirlo en hebreo. La menatzeach mizmor le David, yamcha Adonai beyom tzara, yesakbecha Hashem Elohei Yaakov, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מלכותיך ועלתך, ידשנה סלע, ייתן לך בלבביך, כי לבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישובתך ובשם אלוהינו נגדול, ימלא אדוני כל ממשלתך, אתה ידעתי כי הושיע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר, המה קלעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני יושיע מלך ימינו ויום קולנו. Besat Hashem, entonces los invitamos a la clase de Bnei Noach que vamos a dar dentro de unos pocos minutos, y los invitamos también a ir preparándose para venir al seminario. Los que tienen dificultades para pagar, les vamos a tratar de ayudar en la medida que nos posible. De todas maneras, si están seguros o no están seguros, vayan sacando el pasaporte, que eso sí que no debe costar demasiado en cada uno de sus lugares, porque si en algún momento se deciden y a Kadosh Baruj Hu les da la posibilidad, posiblemente eso tarde, vayan sacando el pasaporte, vayan fijándose en las agencias de turismo cuánto vale el pasaje a Israel para la época de abril. Después les vamos a dar la información exacta de lo que vamos a realizar. Lejaim, nuevamente, hoy ha sido una clase en la cual ustedes han estado muy inspirados, porque me he sentido muy conectado con ustedes. Lejaim a todos. Y no se olviden que tenemos Mezuzot preparadas para enviarles. Necesito a algunos de ustedes que las han comprado, por favor me envían la dirección, porque todavía no me han enviado la dirección y algunos de ustedes ya la han pagado, y para que llegue la bendición a todos sus hogares, y los que son testigos de las Mezuzot y de otras cosas,
van a darse cuenta de que el estudio de la Torá y de conectarse con HaKadosh Baruj Hu a través de los preceptos, del estudio y de la tefilá, cambia la vida, les da una vida plena de sentido y hace que el mundo trabaje para ustedes, porque ustedes trabajan para el mundo. Entonces, Lejaim, nos despedimos con este nigún. Tenemos tantas cosas para dar cada clase que va cambiando, cada clase va cambiando un poco de fisonomía y vamos variando de acuerdo a cómo cada Baruj Hu nos va inspirando. Lejaim, hasta la próxima. Ha sido un honor, placer, un gusto estar con ustedes, y HaKadosh Baruj Hu también debe estar muy feliz con nosotros. Ki Hashem Elokecha